En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como debemos hacer siempre para meditar el Evangelio, para hacer lo que se llama la lección divina, para entender la enseñanza de Jesús, hay que fijarse en los detalles. El Señor cuenta una parábola y tiene un objetivo que tenemos que pedir insistiendo, y que esa insistencia, siempre que se hace con humildad, esa insistencia demuestra que de verdad queremos eso. No podemos ser como niños caprichosos que piden una cosa y al cabo de unos minutos se les ha olvidado para pedir otra. Bien, esta es la lección principal, pero aquí hay otra cosa muy importante. ¿Con quién compara el Señor a Dios, a Él mismo, segunda persona de la Santísima Trinidad, a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Con quién compara a Dios? Con un juez. Lo hace de forma incluso no solamente implícita debido a la parábola, sino que lo hace de forma explícita. El Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia». Dios hace justicia, es decir, es juez, a sus elegidos que claman ante Él día y noche, o le dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Y termina con una pregunta inquietante. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe? No dice encontrará fe, dice encontrará esta fe. En este contexto, eso de esta fe implica o se refiere primero a la fe en la oración, la fe en que Dios escucha, por lo tanto la fe en el amor de Dios, la fe en el poder de Dios y en el amor de Dios, porque ese es el primer elemento de doctrina en este texto de hoy. Pero luego también la fe en el Dios juez, y ahí es donde muchos se ponen muy nerviosos. Dios juez. Les entran los 7 males, empiezan a sudar frío y empiezan a negar que Dios pueda ser juez. Rompe sus esquemas, pero Jesús llama a Dios juez y, insisto, pregunta si encontrará, cuando vuelva el Hijo del Hombre, esta fe, la fe en que Dios es juez, si encontrará esta fe en la tierra. ¿Por qué tienen tan mala fama los jueces? Yo no lo entiendo. Tengo varios amigos jueces que son muy buenas personas y estoy convencido absolutamente de que son honestos en el ejercicio de su trabajo. Estoy también seguro de que en cada país habrá jueces corruptos y habrá jueces inicuos, seguro. Lo mismo que hay policías, o lo mismo que hay periodistas, o lo mismo que hay políticos, lo mismo que hay médicos y también lo mismo que hay sacerdotes corruptos. Porque forma parte, por desgracia, de la naturaleza pecadora del hombre. Pero ¿por qué decir que Dios es juez les pone tan nerviosos? Porque un juez lo que tiene que hacer es juzgar
lo dice el Señor, juzgar con justicia. Un juez no es alguien que condena, porque a veces tendrá que condenar, pero muchas veces absuelve en función de las pruebas, así establece una sentencia. Y no tiene por qué ser necesariamente condenatoria. Además, este Dios juez tiene a favor del acusado, que seríamos nosotros, tiene dos extraordinarios abogados defensores. El primero de ellos es el propio Dios, en la persona de nuestro Salvador Jesucristo, nuestro primer abogado defensor. Y después la Santísima Virgen María, que lo decimos y es verdad, es auxilio de los cristianos, es refugio de los pecadores. Por lo tanto, no tenemos por qué tener miedo a ir al encuentro con el Dios juez, que es justo, y vamos precedidos, acompañados, custodiados a un lado y a otro por estos dos extraordinarios abogados defensores. El problema no está, por lo tanto, ahí. El problema está en que se rechaza el concepto de juicio. Ese es el problema. Hablar de que hay un juicio es lo que les pone muy nerviosos, y por lo tanto decir que Dios es juez significa que hay juicio, y eso les pone enormemente nerviosos. Niegan la existencia del juicio, o bien consideran que, aunque no lo digan, creo que es lo más probable, que no hay nada, que no hay vida eterna y que no hay nada, o bien benévolamente consideran que todo el mundo se salva. Por lo tanto, si todo el mundo va a ser absuelto, es lógico que no haga falta juicio. Pero ¿qué sucedería si todo el mundo se salvara? ¿Qué sucedería? Lo dice la parábola de hoy. ¿A quién perjudicaría eso? ¿A quién beneficiaría? Repito, lo dice la parábola de hoy. Lo dice además el Señor con mucha claridad. Dice, ¿no hará justicia Dios a sus elegidos que claman ante él día y noche? ¿O le dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Es decir, ¿a quién beneficiaría que no hubiera juicio y que todo el mundo se salvara? A los criminales, a los traficantes de armas, a los traficantes de droga, a los que golpean, maltratan, violan a las mujeres, a los que hacen eso con los niños, es decir, al que ha obrado el mal. Si no hay juicio, hay impunidad. Y esa benevolencia supuesta de Dios favorece al malo y como consecuencia perjudica al bueno. ¿A quién perjudicaría la ausencia de juicio? Repito, juicio justo. ¿A quién perjudicaría? ¿A la víctima? ¿Al que ha sido robado? ¿Al que ha sido violado? ¿Al que ha sido engañado? ¿Al que ha sido golpeado? La víctima, sin el juez justo, quedaría a merced completa de sus perseguidores, de sus asesinos, de sus violadores, de sus ladrones. ¿Es que acaso cuando tenemos un percance de cualquier tipo, no hace falta que sea un gran problema en la tierra, no decimos voy a acudir al juez? Lo decimos. Y si entonces nos dijeran, no te molestes, en este país no hay justicia. Es decir, no hay justicia no en el sentido de que no haya jueces justos, sino que es que no hay justicia, es que no hay juzgados, es que no hay policía, es que todo el mundo puede hacer lo que quiera y a nadie se le acusa de nada. Puede robar, matar, hacer lo que sea, a nadie se le acusa de nada. Sería, por supuesto, un país del cual huir inmediatamente. Vámonos de aquí. Oye, que se queden solo ellos y que se maten entre ellos. Esto es peor que la ley de la selva. Por eso, no tengamos miedo al juicio de Dios. Dios es juez. El mismo Dios que es juez es amor. Y no es amor cuando perdona o amor cuando crea. Es amor siempre. Es amor cuando crea, amor cuando efectivamente perdona y es amor cuando juzga. Dios es amor en todo, también cuando juzga. Y eso lo hace teniendo en cuenta la misericordia
que se ríe del juicio y que se ríe del juicio cuando el juicio merece una sentencia condenatoria, pero el reo pide a tiempo, antes de morir, perdón. Pero no es una sentencia absolutoria siempre. Es una sentencia absolutoria solo cuando ha pedido perdón. No siempre, porque de lo contrario, quien saldría perjudicadas serían las víctimas, que también son hijos de Dios. Y curiosamente, estos que dicen que no hay juicio y que todo el mundo se salva, estos olvidan precisamente a las víctimas. Y las víctimas no son de ninguna manera y nunca olvidadas por Dios. Nosotros planteémonos esto no para temer, sino para estar preparados en gracia, pidamos perdón. Y si llega el Hijo del Hombre, cuando llegue nuestra muerte o cuando llegue el fin del mundo, que encuentre esta fe, la fe en el amor de Dios, también en el juicio de Dios, aquí en la tierra. Que así sea.